días, amados hermanos, a todos los que nos escuchan a través de esta sintonía en Play 96. Queremos agradecer a los hermanos dueños de este canal por la disposición que tienen de prestarnos su canal. Y también queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día, en esta mañana. Gracias a Dios por su vida y que se encuentran el día de hoy con nosotros en esta mañana. Se han levantado, ha hecho sus quehaceres o ha dejado lo que tenga que dejar y se ha dispuesto a poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos sean, Dios les bendiga por ese acto que usted está teniendo. Es una gran bendición que le tengamos. Entonces, si usted nos ha estado sintonizando todos los días, pues le invitamos a que siga sintonizándonos de domingo a viernes a las 8 de la noche. Estamos poniendo la transmisión. Y los sábados, como hoy, a las 8 de la mañana. Levantándonos temprano, haciendo nuestros labores para poder venir a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, si usted nos está sintonizando, pónganos ahí en el chat un comentario, díganos Dios les bendiga, que bueno, y nosotros con todo gusto vamos a estar leyendo aquí sus mensajes antes de comenzar la palabra de Dios. Ya somos un buen grupo. Vamos, amados hermanos, a iniciar con este mensaje de la palabra. Entonces, si usted está teniendo algún tipo de problemas, digamos, con la reproducción, nada más atrásele lo que son un minuto. Con un minuto es suficiente. No le atrase tanto porque luego les pedimos, por ejemplo, que nos mande un mensaje o algo así, y si lo pone más retrasado, lo vamos a leer como 5 o 6 minutos después, y ya de hecho ya ni le vamos a poder leer porque ya estaríamos en otra cosa. Entonces, ahí de favor les pedimos que le ponga un minuto de retraso, y nosotros ahí bien podemos escucharle, leerle, más bien dicho, y saber que está aquí. Le invitamos a que nos sintonice cada día en los diferentes horarios que tenemos y que esa sintonía les bendiga. Una vez dicho esto, hermanos, pues vamos, amados hermanos, a dar paso a la lectura de la palabra de Dios. Y si ustedes nos quieren, hermanos, acompañar a Mateo capítulo 7, versículo 21, siempre les hacemos esa invitación de que tenga a la mano su Biblia. Siempre les hacemos la invitación de que tenga a la mano la palabra de Dios y que lo pueda leer usted mismo. No se fíe de lo que nosotros ponemos en las imágenes, porque muchas veces no es, podemos nosotros equivocarnos. Hay alguna cita bíblica o no tenerla a la mano para proyectarla, pero si usted está dispuesto, lo puede leer directamente de su Biblia. Dios le bendiga a nuestra hermana Marisela, qué bueno que está aquí con nosotros. Un saludo a todos sus hijos, a la hermana Elia de San Juan, Dios me la bendiga, qué bueno que ya se está conectando. Y bueno, acuérdense, hermanos, de poner su retraso de un minuto si es que tiene problemas en la reproducción del video, ¿ok? Que tal vez no tengamos muy buena internet. Aquí también sufrimos un poquito de mala internet y tenemos que hacerla así. Con un minuto es suficiente. Dios le bendiga, hermana Claudia, qué bueno que se conecta con nosotros. Bendiciones, parte de Dios a sus vidas.
Gloria sea a Dios. Hermano Samuel, Dios le bendiga. Qué bueno que se está conectando con nosotros. Y bueno, ahora sí, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, les pedimos de favor que abran sus Biblias y ahí escudriñemos la palabra de Dios. Y dice la Biblia así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A lo largo de la vida cristiana me he encontrado con muchas personas, me he encontrado con diferentes tipos de personajes, cristianos y no cristianos, gente que se acerca a Dios, y he notado una constante en aquellos que le seguimos. Son aquellos que se entregan realmente al Señor y aquellos que viven una vida a medias. Muchas veces Dios trata con nuestra vida a través de los problemas, de las circunstancias, de los momentos difíciles. Y aquellas personas que se entregan al Señor con todo su corazón, aquellos que deciden servir a Dios con todo su corazón, cuando viene la prueba, la dificultad, su fe se fortalece. Pero lo importante no es cuando crucen la prueba o la debilidad. Lo importante es cuando termina esa prueba o esa debilidad. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas la carrera. Y aquellos que medio siguen al Señor, aquellos que siguen a Dios a medias, he notado que cuando viene el problema, la adversidad, se entregan al Señor de maneras tremendas. Pero cuando termina la prueba, la adversidad, vuelven a ser aquel hombre que eran antes. Cuando vuelven a la estabilidad, vuelven a ser aquellos que eran antes de entrar a la prueba. Mientras que estaban en el momento difícil, cambiaron. Pero una vez terminado, volvieron a ser los mismos. Un día conocí a un varón que estaba chapeando su terreno, estaba trabajándolo. Y cuando lo trabajaba, se encontró con una serpiente. Y ya sabemos lo que pasó. La serpiente le alcanzó a morder. Su mano se le hinchó. Por el veneno casi muere. Se salva de esa situación. Y cuando está en ese proceso de rehabilitarse, de que su cuerpo empezó a sanar, resultó que se entregó al Señor de una manera tremenda. Quería servir al Señor de maneras que uno lo escuchaba hablar y decía: gloria a Dios por este varón, qué bueno que ha entendido que Dios está buscando personas que le quieran servir. El detalle fue cuando sanó. Cuando sanó, se olvidó de todas las promesas que le había hecho el Señor. Y uno se pone a cuestionarse y dice: bueno, ¿qué pasa con todas esas personas que viven sus vidas así?
Cuando viene el momento difícil, se entregan al Señor. Pero cuando salen de esos momentos difíciles, regresan a ser las mismas personas. Y por eso yo le he titulado a esta predicación Corazones Verdaderos. La Biblia dice ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros caemos en una conclusión a través de este capítulo bíblico. El que hace lo que a Dios le agrada, el que cumple sus votos, el que es de un corazón verdadero, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Lo que eres algún día se va a manifestar realmente. Por lo tanto, el cristiano debe de saber trabajar en su corazón. El cristiano debe de saber trabajar en su corazón, debe de saberlo trabajar para moldearlo de tal manera que cuando lo moldee llegue a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a repetir, el cristiano debe de aprender. Tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo el día de hoy, debes de entender que en estos momentos es una oportunidad grande que Dios nos ha dado para trabajar nuestro corazón y poder cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar trabajando nuestro corazón? ¿Cómo vamos a trabajar nuestra vida? Es a través, amados hermanos, de esta predicación que vamos a responder esa pregunta. Si usted me quiere acompañar al Evangelio de Lucas, capítulo 6, en su versículo 45, dice de la siguiente manera. Lucas 6, 45. Si lo tiene, vamos, amados hermanos, a leerlo. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, aquí hay una manera de distinguir en qué punto nos encontramos. Como nosotros hablamos, así es como está nuestro corazón delante de Dios. Acuérdense que nosotros habíamos leído en el versículo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, habíamos leído, se lo ponemos en pantalla, y si usted lo puede buscar mejor, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nosotros distinguimos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Es a través de lo que dice Lucas: del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, o del mal de tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Haciendo la voluntad de Dios o no haciéndola? Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios? A través de lo que yo hablo. Si en lo que yo hablo está muy fuera de la voluntad de Dios, entonces de mi mal corazón saco malas cosas. Pero si yo hablo conforme a la voluntad de Dios, de mi buen tesoro de mi corazón saco todo lo bueno. Es la única manera de saberlo. Bueno, existe una segunda manera que más adelantito lo vamos a ver, pero por ahí podemos empezar.
¿Cómo yo estoy hablando? ¿Acaso estoy hablando de Dios a todo aquel que se presenta? Porque miren, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Biblia también dice que ¿quién les hablará? ¿Quién les comunicará este evangelio? ¿Quién? Si no hay quien. ¿Quién les hablará? Eso lo dice Isaías. ¿Quién les comunicará este evangelio? Pues sus hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios no tienen un buen corazón, ¿qué de bueno podrán sacar? Pero si los hijos de Dios están haciendo la voluntad del Padre, es porque tienen un buen corazón y de su buen tesoro de su corazón sacan lo bueno. ¿Y qué es aquello bueno? Es la salvación. ¿Ya has invitado a alguien para que escuche la palabra de Dios a través de estas transmisiones? ¿Tú ya le has hablado de la palabra de Dios? ¿Tú ya has hecho algo para hablarles del evangelio, del buen tesoro de tu corazón? ¿Has sacado? Y si tú dices, no, la verdad es que no he hablado mucho de la palabra de Dios en estos días. Yo apenas me encontré a alguien y me decía, no, pues la cosa está muy difícil. Y le dije, bueno, yo soy cristiano, y ahí le metí la palabra de Dios. Y nosotros estamos confiados, ya sabíamos que esto iba a venir, nosotros estamos confiados de que Dios nos libra. Y si Dios no nos libra por su voluntad, porque Él es soberano, y si Él decide que pasemos tal vez momentos difíciles, aún así nosotros le vamos a dar gloria a Dios. Y ahí estamos metiéndole la palabra. Amén. Porque de nuestro buen tesoro debe salir lo bueno de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de lo que nosotros estamos hablando. Así que escudriña, ¿qué es lo que hablas a diario con las personas que se acercan a ti? ¿Buscas la manera de bendecir a Dios? ¿Buscas la manera de glorificarle? ¿Buscas la manera de hacer la voluntad del Padre? Como lo dice Mateo 7:21. Haciendo la voluntad del Padre. ¿Buscas hablar, hacer la voluntad del Padre? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un corazón verdadero, el que busca hacer la voluntad del Padre. Ese es un corazón verdadero, el que busca siempre hacer la voluntad del Padre. La Biblia también nos sigue diciendo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y cuando dice por sus frutos, el fruto siempre es una acción que nosotros hacemos. Ese es un fruto. Esa persona es obediente. ¿Por qué? Porque cuando se le manda a hacer algo, lo hace. ¿Cuál es su fruto? La obediencia. Esa persona es desobediente. ¿Por qué lo dices? Porque cada vez que se le manda a hacer algo, no lo hace, reniega, reprocha. Por sus frutos los conoceréis. No solamente podemos conocer que estamos haciendo la voluntad del Padre a través de lo que hablamos, porque del corazón sale lo que nosotros somos. Del corazón sale lo que nosotros somos. Y si nosotros hablamos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero la otra forma de saber
que estamos haciendo la voluntad de Dios es a través de nuestras acciones. Por sus frutos los conoceréis. Y las acciones, quiero englobar dos cosas, tanto las acciones de tu mente como las acciones que podemos ver. Porque en nuestra mente también se juega un papel muy importante. Así que uno ya puede identificar bien qué es hacer la voluntad de Dios. Si estoy haciendo la voluntad o no estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo puedo identificar. En Mateo capítulo 7, si usted me quiere acompañar, capítulo 7, ahí mismo, en su versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Pero también te puedes conocer a ti mismo por tus frutos. Y habíamos dicho al principio de la predicación que la situación no es cómo inicias, sino cómo terminas tu carrera. No es cómo iniciaste esta situación sin precedentes a nivel mundial. No es como iniciaste tal vez iniciaste frío, tal vez iniciaste sin temor a Dios, tal vez iniciaste sin tener un corazón dispuesto a Dios. Sino cómo terminas. Así es esto. No importa cómo iniciaste, sino cómo vas a terminar. Y habíamos dicho que pasando la prueba, solamente tenemos dos opciones. Hay dos tipos de personas. Aquellos que realmente se entregan a Dios con todo su corazón y le sirven. Porque habíamos dicho que la predicación así se llama, corazones verdaderos. O ser aquellas personas que vuelven a ser los mismos, desagradando a Dios. Así que la invitación es esta, que en este día tú te decidas a hacer un corazón verdadero, que tanto en los momentos difíciles como estos y en los momentos de bendición, tú decidas ser de un corazón verdadero. Si el día de hoy tú dijiste, vamos a firmar nuestros caminos en Dios, tal vez en un pasado no estaba firme, tal vez sí lo estaba, tal vez en un pasado era voluble, era un momento sí, un momento no, o tal vez en un pasado siempre estuve ferviente. No importa, sino lo importante es cómo vamos a terminar estos días, que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Pero lo que sí sabemos es que al terminar todo esto, nosotros seamos de un corazón verdadero. Por sus frutos los conoceréis. Y creo que me estoy extendiendo bastante en esta predicación, porque apenas voy a entrar a lo que es la esencia de la predicación. Y habíamos dicho que tiene que ver con el corazón. Todo inicia con el corazón. Y si usted me quiere acompañar, hermanos, en Lucas capítulo 8... Dios hace una parábola que se refiere al estado del corazón del hombre. Y habíamos dicho al principio una pregunta de cómo íbamos a trabajar nuestro corazón. ¿Recuerdan que habíamos dicho esto? Porque el hombre debe de saber trabajar su corazón para que al final de todo esto debe de tener un corazón verdadero. Porque si el corazón se trabaja, es decir, nuestra mente se trabaja, nuestros pensamientos se trabajan. Y la Biblia en Lucas capítulo 4, en su capítulo 8, versículo 4, es difícil, hermanos, estar aquí solito con la computadora y mostrando todo. Así que si de repente ven que me confundo o me cuatrapeo, una disculpa, hermano. Por lo regular siempre el predicador, yo le estoy apoyando, pero ahora cuando me toca predicar, yo me apoyo a mí mismo con la ayuda de Dios. Así que Lucas capítulo 8, versículo 4 dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud,
juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Fíjese, les dijo por parábolas. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo, dice, la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad, es decir, agua. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Su versículo 8 dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Y habiendo dicho estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús hace una narración de una parábola que establece claramente cómo trabaja el corazón de las personas. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que al final de todo cumplamos lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando Jesús manifiesta esta parábola, sus discípulos aparte le preguntan que qué significaba esta parábola. Y cuando le preguntan esto, Jesús, estando en secreto con ellos o aparte, fuera de la multitud, dice las siguientes palabras. Si usted me quiere acompañar a Lucas, ahí mismo, pero ya en su versículo 11, dice de la siguiente manera. Lucas 8:11 dice así: y esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Dice que el sembrador salió a sembrar. En este momento la semilla está cayendo a nuestra vida, pero dependiendo el estado del corazón en el cual nosotros nos encontremos, dependiendo ese estado, es como la semilla va a producir. Y lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios produzca al 100%. Debemos de trabajar nuestro terreno, nuestra tierra, porque la palabra es la semilla y la tierra es nuestro corazón. Y en el versículo 12 sigue diciendo: y los de junto al camino son los que oyen. Tú puedes estar escuchando el día de hoy, como dice en el versículo 8:8, bueno, capítulo 8:8, el que tenga oídos para oír, oiga. Tú puedes estar escuchando en este momento. Pero los que son junto al camino oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que no crean y dice: viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y dice la Biblia que quita la palabra, es decir, que hay personas que escuchan la palabra de Dios, y cuando la escuchan no son capaces de retener la palabra. En México decimos: le entra por un oído y le sale por el otro. Porque así son muchas personas. La palabra no es retenida. Entonces, ¿el cristiano en qué debe de trabajar para que sea de un corazón verdadero? Sea un cristiano de corazón verdadero. Debe de trabajar en retener la palabra. En retener la palabra. Es decir,
que si nosotros escuchamos la palabra y la llevamos a la acción, decimos, esta palabra yo la voy a poner en práctica. Si la Biblia me dice esto, yo la voy a poner en práctica. Eso es retener la palabra. Eso es retener la palabra. Si nosotros, amados hermanos, contemplamos esto, hay muchos corazones que no retienen la palabra. Pareciera que en ese momento están reteniendo la palabra. Pero va a llegar el momento en que todo esto termine, porque algún día va a pasar. Tarde lo que tenga que tardar. Se dice que cuando vino la peste negra, Europa tardó 200 años en recuperar la población que había sufrido. Algún día tiene que terminar todo esto. Pero cuando termine, ¿cómo vamos a terminar nosotros? ¿Reteniendo la palabra? Cuando veamos estabilidad, cuando veamos que las cosas se mejoran, ¿volveremos a ser los mismos? Porque no retenemos la palabra. Entonces, en lo que hay que trabajar es retener la palabra. En lo que hay que trabajar es mantener la palabra, cumplirla. Por eso decimos que si un texto, lo escuché de un maestro mío, el hermano Jordi, esperemos que algún día lo tengamos por aquí predicando. Él decía, un texto que te aprendas el día de hoy te puede salvar la vida el día de mañana. Si retienes la palabra y la pones en práctica, eso te puede salvar el día de mañana. Entonces el cristiano, para ser de un corazón verdadero, debe de ser alguien que retiene la palabra, que no permita que el diablo venga y la quite de su corazón, que haga que se olvide de ella, que se olvide totalmente de ella. En Lucas capítulo 8 versículo 13 sigue diciendo, los de sobre la piedra, o sea que la semilla haya caído sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son al revés. En este momento difícil pueden apartarse. Reciben la palabra con gozo cuando todo está bien. Pero después, cuando viene el tiempo difícil, lo abandonan. Dice, estos son los los que cayeron en piedra. Reciben la palabra con gozo. Tú en este momento puedes estar recibiendo la palabra con gozo. Pero dice una característica de esto: no tienen raíces. Es decir, no se dejan enseñar. Porque el que tiene una enseñanza, sus raíces se hacen profundas. Se hacen profundas de tal manera que venga lo que venga, bueno o malo, permanecen. Porque sus raíces están profundas. Por eso tú debes de estudiar la palabra de Dios ahí en tu casa. Debes de leer la Biblia. Hoy, por cuestiones de que tenía que aquí hacer la predicación, en la mañana no leí la Biblia, solamente se oró. Pero mi dinámica es eso, levantarme y leer la Biblia. Ya cuando estoy solo, ahorita estoy en el cuarto que mi hermano me prestó, porque si estoy ahí en casa, mis hijos van a querer estar jugando con el micrófono, entonces es un momento a solas. Y cuando llego en el cuarto, leo la palabra o escucho una predicación también. Porque hay que profundizar nuestras raíces. Dice que recibe la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces, o sea, no tienen profundidad. Si tú vienes el día de hoy y te conformas con lo que se predica a las 8 de la noche, te conformas con escuchar otra predicación, te conformas con escuchar todo el día alabanzas, y eso no es malo, eso es bueno, pero si de tu propia voluntad no sale escudriñar la palabra de Dios, leer, tú tienes ahí a tu pastor, si me están escuchando, todos los que me estén escuchando, y no le preguntas, hermano, estuve leyendo la palabra de Dios y me gustaría que me explique esto, profundizar, porque tienes un maestro también que te puede enseñar. Si no sale de ti, no estás trabajando. Y nosotros habíamos dicho en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es retener, para poder, habíamos dicho, hacer la voluntad del Padre es trabajar el corazón. Y lo primero que debemos de trabajar es en que esa palabra no sea quitada de nuestro corazón. Y lo segundo que debemos de trabajar es que esa palabra la podamos entender al 100%. Cuando todavía estaban abiertas las iglesias, habían dominicales. Y de repente era triste ver que nada más algunos cuantos estaban interesados en recibir enseñanza. Porque una predicación es la exposición de la palabra de Dios, pero una enseñanza, el alumno puede preguntar de esto, de aquello, y las dudas se resuelven. Es profundizar en la palabra. Entonces, si no profundizamos en la palabra y no tenemos raíces, ¿cómo vamos a salir de esta? Porque algún día vamos a salir. Ya habíamos dicho, no es importante cómo entramos, es importante cómo salimos. Con corazones verdaderos. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Sigue diciendo la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 8. Perdón, 8:7. 8:7. Y dice así: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice, los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La Biblia en Mateo menciona que esos espinos son los afanes y la ansiedad. Los afanes de este mundo. Hay cosas que hay en este mundo que ahogan la palabra. Deseos que a veces no pueden ser consumados, pero son del mundo. Y esos deseos hacen que la palabra sea ahogada. Si no combates contra esos deseos que son carnales, que son del mundo, que no le pertenecen a Dios, van a ahogar la palabra. Por lo tanto, no es que tú reprimas esos deseos, es que tú venzas a esos deseos. Porque si los reprimes, ahí van a estar. Tienes que vencerlos. Para que no ahoguen la palabra. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos nacieron juntamente con ella, o sea, con la palabra, y la ahogaron. No puedo permitir que los deseos del mundo crezcan igual que la palabra, porque en algún momento esos deseos van a ahogar la palabra. Y no es porque la palabra no tenga poder, sino es que nosotros permitimos que crecieran juntos. Porque la palabra tiene su lugar. Y ese lugar debe de ser el lugar que es semejante al capítulo 8, versículo 8 de Lucas.
Ahorita lo leemos, tranquilos, hermanos. El cristiano debe de trabajar en su corazón, venciendo todo lo que no viene de Dios. Tienes que aprender a vencer. De repente mi hijo le gusta mucho que le ayudemos, pero nosotros hemos visto que es muy capaz. Y mi esposa a veces dice, me enojo con Daines porque yo sé que es capaz y no me gusta que me diga no puedo. Si yo viera que es una persona que no pudiese, yo le ayudaría de otra manera, pero veo que es capaz. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando veo que empieza a decir no puedo? Yo le motivo y le digo, sí puedes, porque yo sé que tú puedes, eres capaz. Y él lo hace, siempre que le pongo algún reto lo termina haciendo. Nosotros somos capaces, hermanos, de vencer, pero siempre y cuando nosotros trabajemos para vencer. Debes de acostumbrarte a la victoria en Dios. No debes de acostumbrarte al conformismo ni a la derrota, porque muchos así son. Cuando viene la prueba, el momento difícil, se ponen las pilas, decimos en México. Pero una vez que las cosas se ponen pacientes, que las cosas se estabilizan, se dejan vencer por lo fácil. Tienes que ser de un corazón verdadero, que está acostumbrado a vencer todo aquello que no proviene de Dios, a no permitir que eso que no proviene de Dios crezca juntamente con la palabra. Así que hasta este momento hemos visto 3 cosas que nosotros debemos de trabajar en nuestro corazón. La primera, habíamos dicho, que está en el capítulo 8, versículo 6 de Lucas. Versículo 5, perdón. Habíamos dicho que era no permitir que el diablo arrebate la palabra. Lo segundo es no debemos de permitir no profundizarnos. Debemos de trabajar en profundizar. Y lo tercero es no dejar que las cosas del mundo crezcan juntamente con la palabra de Dios que ha sido sembrado en nuestro corazón. Tenemos que acostumbrarnos a vencer todas esas cosas del mundo. Y en el versículo 8, de ese mismo capítulo 8 de Lucas, dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Y saben quiénes son los de buena tierra? Son aquellos que saben trabajar su corazón. Que cuando ven una piedra y dicen, no, esto va a hacer que esta ociosidad que tengo de no querer leer la palabra de Dios o preguntar o escudriñar la Biblia, esta ociosidad, esta falta de ganas, esta pereza de no de no escudriñar la palabra de Dios, me va a hacer que no tenga raíces. Son aquellos que trabajan la tierra, trabajan su corazón y dicen, no, tengo que quitarme esto de mi vida y vencer. Cuando ven que hay algo del mundo que está creciendo juntamente, que todavía mis palabras me aviento de 2 que 3 chistes ahí medios, ¿cómo se dice? Chistes que no son muy buenos. Colorados, decimos aquí en México, chistes colorados. Todavía mis palabras digo groserías. Digo, no puede crecer esto juntamente con la palabra en mi vida, y trabajo por quitar esas palabras de mi vida, de mis labios. Cuando veo que el diablo utiliza todo lo necesario para que yo me olvide de esa palabra,
y olvidándome de esa palabra, entonces no soy de un corazón verdadero. Se me olvida lo que dijo la palabra de Dios y no lo pongo en práctica. Pero cuando me doy cuenta, no. Me voy a aprender esta semana un texto bíblico con mi familia. ¿Por qué? Porque esta palabra no la va a quitar el diablo de mi corazón, de mi familia. El día de ayer el hermano Joel nos estaba hablando algo bien interesante, que debemos de saber enseñar a nuestros hijos en estos tiempos. Llevar la palabra en enseñanza y aprendiendo los textos. Ahí, amados hermanos, hacemos que el diablo no la quite nunca de nuestro corazón. Ese texto siempre va a estar ahí y nosotros lo vamos a poner en práctica. ¿Quiénes son los de buena tierra? Otra parte cayó en buena tierra. Son aquellos que previamente ya están trabajando en sus corazones, que ven que las aves de los cielos que representan el diablo van a querer quitar la semilla. Yo hago lo posible para que no lo haga, no sea quitada la semilla. Aquí los citadinos nosotros ponemos un espantapájaros, precisamente para que el pájaro no venga y coma la semilla. Pero yo, estando en el campo, les pregunto a los hermanos cómo le hacen para que el ave no coma la semilla. Dice que ponen esas tiras. Para los que somos de los años 80, 90, conocemos lo que es el cassette. Y tiene una cinta magnética. Una vez, Dios te bendiga, Raulito, yo sé que me estás escuchando. Una vez le pregunté a Raulito, vio un cassette y le dije, ¿sabes qué es esto? Él nació en el 2000. Y dice, ¿una cámara? O no me acuerdo bien qué había dicho. Él no conocía lo que era el cassette, obviamente. Ajá. Pero nosotros, los que somos, por eso les digo, de los 90, de los 80, pues los hermanos dicen que estiran esa cinta magnética y cuando pasa el viento hace un ruido extraño y las aves de los cielos salen volando. Salen volando. Y la semilla permanece. Son aquellos que trabajan, los que saben trabajar en su corazón para que sea buena tierra. Hacen todo lo posible para que la ave o el diablo no quite esa palabra del corazón. Cuando el sembrador va a sembrar, antes de sembrar, ve la tierra y la ara, hace un proceso que se le llama arado. Y ese arado es revolver la tierra. Y si hay plantas, si hay espinos, es cortado. Y cuando es cortado, la tierra se vuelve buena tierra, fructífera. Estaba en Yucatán una vez y le pregunté, allá hay mucha piedra. Y yo le preguntaba a los hermanos, oigan, aquí hay mucha piedra, pero yo veo que ustedes siembran, ¿cómo le hacen? Dice que excavan hoyos donde va a ir la semilla y le echan tierra. Un hoyo lo suficientemente bueno para que crezca una raíz y pueda dar fruto esa semilla. Se trabaja la tierra en medio de la piedra. Qué tremendo. Allá, más allá de, bueno, por el suroeste, norte, sur, este, oeste, suroeste de la República Mexicana. Así se trabaja en la piedra. Hacen huecos en la piedra, porque allá no hay tierra, es pura piedra. Dicen que allá que la arena vale oro, porque como no hay, todo es piedra. Así es como le hacen las personas que trabajan en el campo. Y saben trabajar. Saben hacer las cosas. Y el cristiano debe de hacer, así como los hermanos de Quintana Roo, de Yucatán, que en medio de la piedra saben trabajar ese terreno para que les produzca. Debemos de ser personas que sepamos trabajar en nuestro corazón. Si hay una piedra que nos estorba, hay que quitarla. Si hay espinos, hay que cortarlos. Si hay aves que quieren, hay que hacer lo posible para que no vengan y quiten la palabra.
Y así es como nos convertimos en una buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Es decir, que de una semilla salieron 100. Se multiplicó. Corazones verdaderos debemos de hacer. Y los corazones verdaderos se trabajan. Los corazones verdaderos se trabajan. No creas que de la noche a la mañana vas a poder hacer grandes cosas. Por eso es este proceso. Tal vez por eso Dios nos metió a esto, para que nosotros podamos trabajar en este tiempo, en nuestro corazón. Y no importa cómo hayamos entrado, lo importante es que cuando salgamos de esta situación, salgamos con corazones verdaderos. Y ahora sí decir: Dios, nuestro Señor y Salvador. Porque recuerden, no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder hacer la voluntad del Padre se necesita tener un corazón verdadero. Porque del buen tesoro de nuestro corazón sacamos lo bueno o lo malo. Del mal corazón sacamos lo malo, de un buen corazón sacamos lo bueno. La Biblia dice que por nuestros frutos los conoceremos y nos podemos conocer a nosotros mismos. Entonces lo único que nos queda es trabajar en nuestro corazón para hacer de nosotros un corazón verdadero. Que si ya decidiste reconciliarte con Dios, al final de esta tempestad, tú termines con un corazón verdadero, sirviéndole a Dios. Que puedas ver la luz todos los días. Que puedas ver que hay esperanza. Que puedas estar cimentado en Dios. Y no como una emoción o un momento crítico de que ahora sí me afirmo con Dios, pero cuando encuentres estabilidad te olvides de Dios. No, que seas de un corazón verdadero cuando salgas de esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial. En el nombre de Jesús, que salgas como un verdadero hombre, como una verdadera mujer, sierva y siervo de Dios. Así que, amados hermanos, esa es la invitación de Dios. Al finalizar esta oración quiero que me pongan un amén para poder enviar unos saludos. Pero quiero orar por ustedes. Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y dile a Dios: Dios, después de toda esta tempestad, que yo salga en el nombre de Jesús, lleno de tu presencia, con un corazón verdadero, no un corazón voluble que un día quiere y otro día no quiere, no con una intención que está arriba y luego abajo, no con un sí en nuestra boca y luego con un no, sino que saliendo de todo esto, yo salga en el avivamiento de tu presencia, siendo una persona no voluble, sino una persona decidida. Ayúdame a trabajar en mi corazón, a saber cuidar la palabra que tú me has dado, a quitar lo que estorba, todo aquello que profundice en la palabra, a quitar todo aquello que quiera crecer, que no venga de ti, crecer juntamente con la palabra para yo poder ser buena tierra. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, voy a orar por ti. Padre Celestial, por todos mis hermanos que me están escuchando, que al finalizar toda esta situación que estamos viviendo, salgan con un corazón verdadero, que te quiera servir,